Hola a todos, bienvenidos a la hora del recreo. En este video hablaremos acerca de permutaciones repetidas distinguibles. Empecemos por su concepto. Cuando en un conjunto total de n elementos podemos formar distintos grupos con los mismos n elementos, de forma que un primer elemento se repite a veces, un segundo elemento se repite d veces, un tercer elemento se repite c veces y así sucesivamente. Los elementos se repiten una cierta cantidad de veces. De manera que la suma de esas repeticiones de cada uno nos debe dar el número total de elementos. En los grupos formados sí importa el orden de los elementos y en los grupos formados sí se repiten los elementos. La fórmula de las permutaciones repetidas distinguibles es la siguiente. Simbolizamos con P mayúscula y R, permutaciones repetidas. La N indica el número total de elementos. Las letras A, B y C indican la cantidad de veces que se repite un primer elemento, un segundo elemento, un tercer elemento, y así sucesivamente. Y la fórmula es n factorial dividido la multiplicación de a factorial por b factorial por c factorial por y así sucesivamente. ¿Qué es n factorial? N factorial nos va a dar la totalidad de permutaciones distinguibles o no distinguibles, es decir, ya sean repetidas o no repetidas. Y a factorial por b factorial por c factorial nos va a dar el número total de permutaciones no distinguibles, es decir, repetidas. Recordemos que algo no se distingue cuando es igual a otra cosa, cuando está repetido. Por ejemplo, ¿cuántas palabras distintas, es decir, distinguibles, podemos formar con las letras de la palabra imprimir? Supongamos que todas las letras fueran distintas. Para que todas las letras sean distintas, aquellas que están repetidas las diferenciamos con un subíndice. I sub 1, I sub 2, I sub 3. La M le colocamos un M sub 1, M sub 2 y la R un R sub 1 y un R sub 2. Así los diferenciamos. Entonces la palabra imprimir tiene en total 8 letras. Si todas las letras las consideramos como diferentes, como en este caso que le estamos colocando subíndices para diferenciarlas, entonces podemos formar P sub 8, es decir, una permutación de 8 elementos, que es 8 factorial. Palabras distintas, tengan o no tengan sentido. Pero si suprimimos los subíndices, encontraremos palabras distinguibles o no distinguibles, es decir, vamos a encontrar palabras que no están repetidas, pero vamos a encontrar otras que sí están repetidas. ¿Qué ocurre si solo se cambian de posición las letras I? Veamos. Aquí tenemos un primer ejemplo. Las letras I las hemos enumerado I sub 1, I sub 2, I sub 3. Podemos dejar en la primera posición a I sub 1 e intercambiar las posiciones de I sub 2 e I sub 3. Notemos que acá hemos intercambiado las posiciones. Y aquí tenemos dos permutaciones repetidas que no se distinguen, ya que si le quitamos los subíndices en ambas dice imprimir, imprimir. Ahora podemos dejar en la primera posición a I sub 2 e intercambiar I sub 1 e I sub 3, como lo estamos viendo aquí. Y nuevamente tenemos otras dos permutaciones repetidas que no se pueden distinguir, ya que si le quitamos los subíndices en ambas dice imprimir, imprimir. Y podemos dejar en la tercer caso, podemos dejar a I sub 3 en la primera posición e intercambiar las posiciones de I sub 1 e I sub 2, como estamos viendo. Y nuevamente se nos forman dos permutaciones no distinguibles, ya que si le quitamos estos subíndices, pues en ambas dice imprimir e imprimir. Entonces, un primer caso vemos que surgen 6 palabras distintas, porque la I se repite 3 veces, y como se repite 3 veces, 3 factorial nos da 6, surgen 6 permutaciones repetidas no distinguibles. El caso 2 es de manera similar. Si solo se modifica la posición de la letra M, que es la otra que se repite 2 veces, entonces hacemos 2 factorial, eso da 2. Con la letra M podemos obtener 2 palabras, 2 permutaciones repetidas, no distinguibles. Y el caso 3 es con la letra R, que es la otra que se repite 2 veces. 2 factorial nos da 2 y también obtenemos con la letra R otras 2 permutaciones repetidas no distinguibles. Ahora,
En cualquiera de estos tres casos siempre se sigue leyendo la misma palabra, es decir que si se borran los subíndices no se distingue diferencia alguna, se lee la misma palabra. Por eso se llaman permutaciones no distinguibles. Por ejemplo, en el caso 1, si yo le borro los subíndices, vemos que en ambas dice imprimir e imprimir. Aunque estamos cambiando la posición de la letra verde, de la I verde, con la I azul, como te das cuenta, pero en ambas dice imprimir e imprimir. Si colocamos todo esto de un solo color, digamos negro, no vamos a notar la diferencia. Va a ser la misma permutación. Asimismo ocurre cuando inicia con I sub 2 y asimismo ocurre cuando inicia con I sub 3. Entonces, estas 6 permutaciones que estamos viendo aquí son permutaciones repetidas no distinguibles, ya que si yo le borro esos subíndices, en todas dice imprimir, 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 imprimir. No las podemos diferenciar, por eso son no distinguibles. Pero nosotros queremos son aquellas permutaciones que sean distinguibles, esas son las que nos interesan. Entonces la fórmula de las permutaciones distinguibles es, como ya habíamos visto anteriormente, dividir n factorial entre la multiplicación de las veces que se repiten los elementos. Entonces la palabra imprimir tiene 8 letras. Eso quiere decir que n es igual a 8. La i se repite 3 veces, eso quiere decir que a es igual a 3. La m se repite 2 veces, b es igual a 2. La r se repite 2 veces, c es igual a 2. Y la p se repite una sola vez. Aquellas letras que se repiten una sola vez no las vamos a tener en cuenta, no afectan nuestra forma. Entonces vamos a reemplazarlas. Reemplazamos la n por 8 y reemplazamos a, b y c por estos respectivos valores. Al reemplazarlo nos queda 8 factorial dividido 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial. Al hacer esa operación nos da 40.320 entre 24 y eso da 1680 palabras distintas, es decir, distinguibles. Entonces, estas 40.320 son aquellas permutaciones tanto distinguibles como no distinguibles. Aquí están todas. Y estas 24 son aquellas permutaciones repetidas no distinguibles. Al hacer la división de estas dos nos dan las permutaciones repetidas distinguibles. Es decir, que podemos diferenciar cada palabra de la otra en algo.